Muchas gracias por esta presentación. Agradezco al pastor Juan Speaker por la invitación. Y bueno, en el día de hoy voy a hablar un poco de una plática que he titulado Ciencia y Fe más que antípodas. Un poco de mis reflexiones al respecto de la ciencia y la fe. Y comienzo con una frase de Louis Pasteur, uno de los grandes científicos de todos los tiempos, que decía: un poco de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca de nuevo a Él. Refiriéndose al hecho de que cuando nos acercamos a problemas científicos cada vez más fundamentales, nos hacemos preguntas fundamentales que nos acercan un poco a la creación. En el contenido de esta plática estaremos primero hablando sobre ciencia, les voy a hablar sobre el proceso de hacer ciencia, les voy a hablar sobre el método científico. Vamos a intentar responder la pregunta si niega realmente la ciencia la existencia de Dios, la ciencia como una actividad humana. Vamos a hablar sobre ciencia y fe en términos de algunas coincidencias asombrosas que he notado yo de la ciencia con las escrituras. Intentar responder a esta pregunta de si podrá la ciencia detener la muerte, la aspiración de aspiraciones de la medicina. Si Dios juega a los dados, retomando la frase de Albert Einstein, que decía que Dios no jugaba a los dados, y algunas reflexiones finales. Bueno, si buscamos la palabra ciencia en Google, va a aparecer aproximadamente unos 312 millones de documentos. O sea, hay muchos documentos, mucha información sobre ciencia en Google. Y bueno, creo que nadie podría negar hoy día el poder de la ciencia. Podemos viajar a otros mundos, a otros planetas, transmitir mensajes a altas velocidades, tratar enfermedades incurables, y todo esto evidentemente son logros que ha alcanzado la ciencia moderna. Entonces la pregunta es, ¿por qué la ciencia es tan interesante? ¿Por qué la ciencia es tan interesante para muchas personas? Bueno, yo creo que la ciencia constituye un motor para el desarrollo económico de las naciones, es uno de los principales logros de la cultura. Sin embargo, la realidad es que a veces percibo yo en la prensa algunos logros científicos que se anuncian de una forma muy amarillista, sin que realmente, como si fueran descubrimientos espectaculares, cuando realmente el trabajo científico es un trabajo acumulativo de todos los días, de obtener pequeños resultados hasta que se puede construir algo realmente mucho más importante. Y bueno, existe una gran diferencia entre estar interesado realmente y bien informado, y poco se conoce del proceso de hacer ciencia. Si analizamos el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a la investigación y desarrollo a nivel mundial, con datos del Banco Mundial, podremos ver que es realmente Israel el país que más porcentaje de su Producto Interno Bruto destina a la investigación y desarrollo. Y entonces, ¿qué es la ciencia? Bueno, hay muchos, podemos ir a la literatura científica y encontrar mucha información, muchos conceptos de ciencia. A mí me gustó mucho el concepto de OMS en un libro titulado Filosofía de la Ciencia Contemporánea, donde habla de que la ciencia es una representación de la realidad, un cuadro abstracto, codificado. Obviamente no se trata del único tipo de representación del que dispone el hombre, puesto que existen las representaciones poéticas, las representaciones ideológicas, pero en la ciencia el carácter lógico, la coherencia lógica adquiere realmente una gran importancia, y la ciencia tiene una característica que continuamente se cuestiona a sí misma, otorgando un gran valor a la revelación de la incoherencia. Entonces, la ciencia es un sistema de conocimientos, se adquiere como resultado de la investigación científica sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, y está históricamente condicionada en su desarrollo. En el año 2020 lo vimos, fue un año para mí muy interesante, donde seguí cómo se desarrollaron las vacunas. Creo que fue un esfuerzo muy grande por parte de la comunidad científica internacional para el desarrollo de nuevas vacunas en un tiempo récord. En ese momento era una prioridad mundial el desarrollo de vacunas. Ahorita, por ejemplo, es muy importante, se está haciendo mucho énfasis en el mundo de los combustibles por la crisis energética que estamos viviendo. Entonces, evidentemente, la ciencia está históricamente condicionada en su desarrollo. Y bueno, la ciencia tiene muchas características que yo creo que posiblemente ustedes de alguna manera intuyan o conozcan. El conocimiento científico es un conocimiento muy fáctico, o sea, se dedica a descubrir los hechos tal y como son. El conocimiento realmente trasciende los hechos, porque a partir de hechos en particular se puede
construir una teoría, etc. La ciencia es una actividad muy especializada. Creo que toma muchos años convertirse en científico. Creo que en mi caso son unos 24 años aproximadamente, desde que comencé en la primaria. La ciencia es muy metódica, utiliza técnicas, procedimientos que han sido utilizados en investigaciones anteriores. Una de las características que más me gusta de la ciencia es que es universal. Realmente, como decía Luis Pasteur de nuevo, la ciencia no tiene patria. Lo que investigamos aquí le sirve a cualquier científico a nivel mundial. Y nosotros hacemos ciencia en un país para ponerlo a disposición de la comunidad científica internacional. La ciencia es explicativa, o sea, no basta con describir un fenómeno, es muy importante poderlo explicar. La ciencia es muy útil, o sea, intenta dar respuesta a los problemas de la sociedad, y una característica hermosísima que tiene la ciencia es que es abierta. O sea, el conocimiento científico es susceptible de corregirse y de reemplazarse. O sea que lo que hoy es una teoría científica aceptada pudiera no serlo mañana a la luz de nuevos descubrimientos. Entonces, no todo el descubrimiento, no todos los conocimientos que poseemos realmente han sido adquiridos de manera científica. Hay un conocimiento no científico que es muy espontáneo, cotidiano, a diferencia del conocimiento científico, que es un conocimiento empírico, teórico y que se adquiere por vías educativas formales y que se trata de una actividad especializada. Además de otras diferencias que tenemos entre el conocimiento no científico y científico, es el nivel de precisión que usa el conocimiento científico. Tiene que ser muy preciso, utilizar un lenguaje especializado. Si ustedes se dedican a ir a revisar publicaciones científicas especializadas, es muy difícil poderlas comprender porque el lenguaje es muy especializado, es un lenguaje universal y se adquiere algo muy importante siguiendo un método. Ahora, la gran pregunta es, ¿la ciencia es estática? Para nada, la ciencia es muy dinámica en lo relativo a los conocimientos que genera, lo que garantiza que continuamente se esté perfeccionando. Y entonces, ¿qué vía emplea la ciencia para garantizar este dinamismo? Bueno, la ciencia necesita de un método, necesita de un proceso como tal, donde incide mucho, es un método que está bien descrito, pero incide también mucho la creatividad del investigador. Entonces, en la actualidad, ¿cómo es que trabajamos los científicos? Bueno, en realidad no estamos así como aislados en un laboratorio acá. En realidad, nuestro trabajo consiste en tratar de resolver problemáticas sociales a través de la ciencia al menor costo posible, utilizando un conjunto de métodos, categorías, leyes, procedimientos, y esta necesidad de que la ciencia se haga con un cierto grado de eficiencia da nacimiento al método científico, que es un conjunto de etapas y reglas que señalan como todo el procedimiento que se lleva a cabo en la investigación científica y siguiendo este método vamos a obtener resultados que son aceptados como válidos por la comunidad científica. En realidad, el método científico, que es la estrategia que utilizamos, parte de una definición y planteamiento del problema, donde decimos, bueno, ¿qué vamos a investigar, ¿no? En mi caso, pues yo me dedico al desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades hematológicas. Hay otros científicos que se dedican a otros campos. Se construye el marco teórico a partir de lo que ya se ha hecho a nivel de la ciencia internacional, se formulan las hipótesis, se experimenta y hay que generar un experimento para comprobar o no las hipótesis científicas, lo cual nos da paso a generar una teoría, conclusiones y a comunicar el resultado científico en forma de publicaciones. Ahora, ya habiéndoles hablado de ciencia, vamos a intentar responder la pregunta central de esta plática. ¿Niega la ciencia la existencia de Dios? Bueno, realmente para que una hipótesis pueda considerarse como científica, debe ser consistente, pertinente, reproducible, corregible, provisional y susceptible de refutación empírica. La misma naturaleza de Dios, en términos de que es omnipresente, eterno, omnisciente, creo que sobrepasaría los límites de la ciencia. O sea, no hay posibilidad de generar un experimento para demostrar la eternidad de Dios. De por sí nuestra vida es finita. No tendríamos posibilidad tampoco de generar un experimento para demostrar la omnipresencia de Dios. Y bueno, en ciencia solo se acepta una afirmación si se puede diseñar un experimento encaminado a demostrar tal afirmación. Entonces creo que es una pregunta un poco capciosa si la ciencia demuestra
la existencia de Dios. La naturaleza de Dios sobrepasa los límites de la ciencia. La ciencia ni puede confirmar ni refutar la existencia de Dios, desde mi punto de vista, porque no hay un experimento posible que se pueda hacer para confirmar o refutar tal cosa. Ahora, ¿qué pasa con la ciencia? La ciencia es una actividad humana, aunque a los científicos no nos guste mucho hablar de emociones, etcétera. Los científicos tenemos creencias, ¿sí? Y bueno, tenemos científicos que creen en Dios y algunos científicos creen en Dios, pero creen que en un momento Dios abandonó al universo a su suerte. Otros científicos son agnósticos o fueron agnósticos, como es el caso de Albert Einstein. Einstein nunca negó la existencia de Dios, pero creía que era imposible que Dios tuviera una relación personal con los seres humanos. Y bueno, también tenemos investigadores que son ateos, realmente, o sea, que no creen en ningún creador sobrenatural y conciben al universo como un producto al azar. Entonces, obviamente, las creencias de los científicos influyen en la interpretación que el investigador puede dar a los descubrimientos científicos. Y bueno, grandes científicos investigaban el lado humano de la ciencia. Albert Einstein hablaba del lado humano de la ciencia. Einstein decía, la ciencia como algo existente y completo es la cosa más objetiva que el hombre conoce, pero la ciencia en su hechura, como un propósito a cumplir, es tan subjetiva y tan condicionada psicológicamente como cualquier otra rama del esfuerzo humano. Y bueno, hay algunas coincidencias que me parecen asombrosas entre ciencia y fe. Y mi gran pregunta, o una pregunta que me hago a veces, ¿las escrituras nos invitan a tener una vida saludable? Algo que siempre me ha llamado la atención en mi aproximación con las escrituras, que me considero bastante ignorante al respecto, pero tengo cierta aproximación, es la insistencia a ayunar. Retomemos a Mateo 6, 17 y 18. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si pensamos en ayunar, digamos, no es algo que sea como muy agradable, en el sentido de que vas a tener hambre, ¿no? O sea, y es como contraproducente. Vamos a ver qué dice la ciencia de ayunar. De hecho, el Premio Nobel de Medicina del 2016, el doctor Yoshinori Ohsumi, él ganó el Premio Nobel porque comprendió los mecanismos de autofagia celular. Él estudió la acción de unos organelos celulares que se llaman lisosomas, que pueden digerir proteínas, carbohidratos, lípidos, etcétera. Y esa autofagia se detona cuando la célula tiene hambre, o sea, cuando se necesita energía. Se plantea que la autofagia es importante para nuestro organismo, o sea, sin la autofagia nuestras células morirían. Ayuda a producir de 200 a 300 gramos de proteínas y se plantea que durante la autofagia los lisosomas eliminan toxinas, etcétera. Y hay muchos científicos que están estudiando hoy día el impacto que tiene la autofagia en los procesos de envejecimiento, etcétera. O sea que sería positivo ayunar cierta cantidad, ciertos periodos de tiempo. Ahora, también se nos invita a tener una práctica continua de la generosidad. Los evolucionistas dicen que la generosidad no tiene sentido en la ciencia porque es darle algo a alguien con lo que tú no vas a sobrevivir porque no lo tienes, ¿no? Y veamos 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y bueno, ¿qué es lo que dice la ciencia? Hay un estudio por una universidad alemana, donde estudiaron cuál era el impacto de la práctica de la generosidad sobre los niveles de felicidad y sobre las actividades cerebrales. Y bueno, ellos dividieron al estudio en 2 partes. Una primera parte donde le daban a un grupo de individuos una cierta cantidad de asignación de dinero y le pedían que lo gastaran en sí mismos. Y a la otro grupo de participantes le pedían que compartieran ese dinero con alguien más. Y bueno, antes y después del experimento midieron los niveles de felicidad y la actividad cerebral. En una segunda parte del experimento ya le pedían a estos individuos que libremente pudieran compartir, ¿no? Lo que les daban. Y bueno, todas las opciones implicaban costos, por lo que los individuos en la segunda parte, dar implicaba cierto grado de sacrificio
personal. Igualmente se les escaneó la actividad cerebral y se comprobó los niveles de felicidad. Y los resultados del estudio lo que dieron o lo que permitieron demostrar es que las personas que daban más presentaban mayores niveles de felicidad. Pero aparte de que presentaban mayores niveles de felicidad, las decisiones generosas involucraban una mayor actividad cerebral a nivel de la unión temporoparietal y modulaban diferencialmente la conectividad de esa unión temporoparietal y ventral del cuerpo estriado en el cerebro. O sea que ser generosos nos hace más felices, pero además mejora nuestra actividad cerebral. Entonces, ¿seremos capaces de detener la muerte? La aspiración de aspiraciones de la medicina, ¿verdad? Detener la muerte. ¿Qué dicen las Escrituras? Todos moriremos ineludiblemente. Retomemos Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice la ciencia acerca de la muerte? Bueno, ¿cuánto tiempo puede vivir una célula? Hay un profesor de la Universidad de Stanford, Leonard Hayflick, que descubrió que cada célula tiene un número finito de posibilidades de dividirse. Tras ese número, la célula muere irremisiblemente. ¿Qué pasa cuando se afecta y la célula sigue y sigue viviendo? Bueno, se genera un tumor, o sea que sí o sí, también estamos programados biológicamente para morir. Y bueno, Dios juega los dados, la controversia científica de Albert Einstein con Niels Bohr. Einstein en su carta a Bohr decía, nos hemos convertido en antípodas en relación a nuestras expectativas científicas. Tú crees en un Dios que juega los dados y yo en la ley y el orden absoluto en el mundo que existe objetivamente y el cual de forma insensatamente especulativa estoy tratando de comprender. Ni siquiera el gran éxito inicial de la teoría cuántica me hace creer en un juego de dados fundamental, aunque soy consciente de que nuestros jóvenes colegas interpretan estos como un síntoma de vejez. Y bueno, ustedes saben que se hizo un esfuerzo muy importante por descifrar el código genético. Y lo que encontramos es que todos los seres vivos en la Tierra usamos el mismo diccionario traductor, o sea, desde las plantas, los animales y el ser humano. O sea, el triplete de bases timina, citosina, adenina va a codificar para el mismo aminoácido serina en todos los seres. Y esto nos lleva a hacernos la pregunta, ¿qué significa esta misteriosa universalidad del código genético? ¿Dios juega los dados? Entonces sería lógico pensar que todos los seres vivos de la Tierra provienen de un azar, una creación azarosa. Si fuéramos muy lógicos, pensando, el azar podría haber originado diferentes códigos, pero es muy poco probable que un solo código genético universal, elegante y preciso para todos los seres. Y retomemos a Génesis 1. Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y vio Dios que era bueno. Y muchos científicos sabemos que es bueno. Los científicos estamos fascinados con la naturaleza y sentimos pasión por comprenderla. El premio Nobel de Medicina de 2005, el doctor Marshall, que fue quien descubrió el impacto de Helicobacter pylori, una bacteria en las úlceras estomacales, fue capaz de infectarse a sí mismo para demostrar que una bacteria podía vivir a ese pH ácido. O sea, estaba apasionado por demostrar esto. Y obviamente eso ha salvado la vida de miles de personas y ha optimizado tratamientos para las personas enfermas de úlcera. Y bueno, estas son mis reflexiones finales. La búsqueda de la coherencia universal de la realidad implica el uso de diferentes perspectivas que los hombres hemos descubierto y desarrollado a lo largo de la historia. Es imposible comprender bien la realidad desde una sola dimensión cognitiva, meramente científica por singular que sea. Ciencia y fe no son mutuamente excluyentes desde el supuesto de que la ciencia no puede refutar la existencia de Dios, ni la fe refuta a la ciencia como actividad humana. Las preferencias filosóficas de los científicos no deberían confundirse con los resultados siempre provisorios de la actividad científica y susceptibles de cambio.
y el fundamentalismo religioso que niega la ciencia y el imperialismo científico que niega a la fe deberían ser evitados en la sociedad moderna. Y bueno, aquí les traigo algunos científicos cristianos: el doctor Francis Collins, el director del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y director del proyecto del genoma humano; Alexander Fleming, el padre de la era de los antibióticos; Louis Pasteur, uno de los mayores microbiólogos del mundo; el doctor Leonard Shallow, premio Nobel de Física en 1981 por su contribución al desarrollo del láser espectroscópico. Y bueno, termino con una frase de William Phillips, premio Nobel de Física de 1997. Yo creo en Dios gracias a la ciencia, no a pesar de la ciencia. Y Collins, que decía, yo creo que Dios tenía la intención al darnos la inteligencia para darnos la oportunidad de investigar y apreciar las maravillas de su creación. No se ve amenazado por nuestras aventuras científicas. Finalmente, quiero agradecer una vez más al pastor Juan Speaker por la invitación, a todos ustedes por escucharme esta plática un poco, yo creo que atípica, y a mi esposo, que vive la fe de una forma extraordinaria. Gracias.